Bien, continuamos con el estudio de nuestro libro Creer, y en esta ocasión el capítulo 2 nos habla acerca del Dios personal. En el capítulo anterior hablamos de un solo Dios, un Dios único, un Dios verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que es amor y en su inmenso amor establece una relación personal con nosotros. La pregunta clave en este capítulo es: ¿se preocupa Dios por mí? La idea clave es: creo que Dios está involucrado en mi vida cotidiana y se interesa por ella. Para responder a estas preguntas, veamos tres formas en las que Dios nos demuestra su amor. La primera es: Dios es bueno. Para hablar de esta bondad de Dios, veamos algunas citas bíblicas. En Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Isaías 55:1. En este orden de ideas, resulta importante aclarar que Dios no necesita demostrarnos que es un Dios bueno. En todo caso, es su decisión tener misericordia del que Él quiere. Sin embargo, sabemos por su palabra que Él cumple lo que nos promete y Él cuidará de nosotros, aun cuando en ciertos eventos de nuestra vida no podamos percibirlo, simplemente por el hecho de que no lo escuchamos. En este punto quisiera compartirte cómo fue mi vida. En un principio me refiero a mis primeros años. Aun cuando yo había nacido en una familia católica, quiero decirte cómo era esa relación personal que yo tenía con Dios, que en realidad no la tenía. Si en esa época alguien me hubiera preguntado: ¿crees en Dios?, yo hubiera contestado: sí, creo en Dios. Si alguien me hubiera dicho que si Dios es bueno, probablemente no hubiera podido contestar esa pregunta de manera afirmativa. Y más aún, si alguien me hubiera dicho si yo tenía una relación personal con Dios, definitivamente le hubiera dicho que si estaba loco o qué le pasaba, porque eso no existe. Los eventos que me rodeaban me hablaban de una realidad diferente. Había situaciones precarias, había carencias, había tristeza, habría sufrimiento, había soledad en mi vida. Y cuando hablo de estas cosas, no solo hablo en el ámbito económico, ni en el social, también el emocional. Y déjame decirte que en el sexual era muy difícil, porque yo había sido víctima de un abuso. Si crees que bajo estas condiciones es fácil percibir la presencia de Dios, y más aún creer que Dios te ama, déjame decirte que es muy difícil. Por el contrario, yo entendí que estaba solo, que lo que yo no hiciera por mí, nadie más lo iba a hacer por mí, que tenía que abrirme paso por mí mismo. Y tal vez ese fue el primero y más grande error que cometí en mi vida: apartarme de Dios. Pero resulta que en nuestro limitado entendimiento será muy difícil percibir esta cualidad buena de Dios, especialmente si lo que te rodea, especialmente si lo que estás viviendo no es de tu agrado y no es lo que tú esperabas. Ahora entiendo, cuando por gracia de Dios yo soy alcanzado por Él, Él en su palabra me revela qué era exactamente lo que yo estaba pasando, y pude verlo en la historia de su pueblo. Su pueblo en épocas del Éxodo. Déjame compartir contigo Éxodo 3:7, que dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios
y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, tierra donde abunden la leche y la miel. En este pasaje podemos ver dos de las muchas cualidades de Dios. Podemos ver un Dios compasivo, un Dios bueno, que sabe de nuestros sufrimientos. Y lo más importante es que está interesado en librarnos y sacarnos de nuestros sufrimientos. Dios es bueno. Al respecto del sufrimiento, déjame comentarte que existen dos razones por las cuales sufrimos. Decisiones erróneas que nosotros hemos tomado para nosotros mismos y decisiones erróneas que otros han tomado respecto de nosotros mismos. Volviendo a mi historia, déjame decirte cuál fue esa primera decisión que yo tomé. A mí nadie me había hablado de Dios. Había nacido en una familia cristiana, pero de estas que solo en eventos y fiestas van a la iglesia. Entonces yo no busqué de Dios. Decidí irme solo, decidí recorrer una vida de soledad, que me llevó a buscar en amigos y en cosas dónde poder encontrar a Dios. Y en ese camino alguien me presentó una adicción que se apoderó de mí, que fue el alcoholismo. Este alcoholismo resultó ser el único medio para pagar, para sedar, para olvidarme, para fugarme de todos esos dolores que yo sentía, de esa tristeza, de ese estoy solo, no le intereso a nadie. Pero Dios tenía un plan. Quiero decirte hoy que Dios tenía un plan. Dios es bueno, es grande y misericordioso. Él, sin yo saberlo, Él ya me había escogido. Él a su momento me revelaría el propósito de mi vida. Y puedo entender que Dios utiliza cualquier evento que tú estés pasando, cualquier adversidad, para mostrarte su bendición. Solo tienes que aguardar y esperar a que Él te lo muestre. Y aquí entramos a la segunda forma en la que Dios nos demuestra su amor. Dios tiene un plan. Dice el Señor en su palabra, en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, entendemos que Él es el creador de todo. Que ni una hoja de un árbol se cae si es que Él no lo decide. Bajo este orden de ideas, nosotros siendo su creación, ¿por qué hemos de pensar que Él no tiene un plan para nosotros? ¿Acaso nos dejó para dejarnos a la deriva, sin un propósito, sin un fin específico? ¿Se placerá Él en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos? Si además de crearlo todo, Él nos ama, ¿por qué habríamos de dudar que Dios tiene un plan para nosotros? Continuando con esta historia de Éxodo que a mí me permite ver mi historia personal, déjame compartirte lo que sigue narrando la Biblia en Éxodo 3, 9 al 12. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo contestaré, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. En este mensaje, cuando yo estaba preparándome para compartirte este sermón, pude entender dos cosas que Dios me estaba revelando, al igual que a Moisés. Hay dos cosas
que debemos hacer si queremos percibir la bondad de Dios. Y es aquí donde inicia el proceso para establecer una relación personal con Dios. Primero necesitamos ser obedientes, obedecer. Y segunda, pedir y orar a Dios en todo momento. Pero justo en este punto resulta contradictorio e irónico que justo el don que recibimos de libre albedrío podría ser la causa eterna de nuestra lucha con Dios. Entre lo que Él quiere y Él tiene planeado para nosotros, o sea, su plan, contra lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, o sea, nuestro plan. Y justo en este punto, este libro que estamos estudiando de creer resulta medular, ya que es momento de creer si en realidad los planes que Dios tiene para nosotros son mejores de lo que nosotros hemos pensado. Y aquí la clave será muy importante: dejarse guiar por Él y poner nuestras vidas y voluntades al cuidado de su poder, porque en ningún lugar estaremos mejor que con Él. Amén. Justo esto de creer viene a ser el tercer elemento que te permitirá tener esa relación personal con Dios, que es fe, creer en Dios, confiar. Hasta aquí, cuando yo estaba preparando esto, Dios me permitía revelarme mi historial. Recuerdo que obedecer, orar a Dios y tener fe fueron las únicas cosas que me quedaron cuando yo estaba en el fondo de mi adicción. Cuando ya no me quedaba nada, algo interior, en mi interior me decía que tenía que buscar de ese Dios del cual yo tenía una idea incipiente de que gobernaba mi vida. Sentado en esa noche donde yo tuve esa cita con Él, yo escuchaba voces que me decían: te vas a tener que dejar guiar, vas a tener que orar a Dios, vas a tener que clamar a Dios y vas a tenerte que agarrar de tu fe, que es lo único que te va a salvar. Verás cómo Él es el único que te puede aliviar, el único que te puede curar, el único que puede sanar tus heridas. Fue muy difícil para mí. Yo me encontraba abatido, con una vida casi destruida. Esta adicción me despojaba de todo lo que yo era en contra de mi voluntad. Y cuando yo estuve en esa noche, cuando en oración y después de postración, pude percibir la palabra de Dios que me decía: yo soy tu Padre. Yo voy a curar las heridas que tú tienes. Nunca estuviste solo. Yo estuve contigo. Yo sentía que algo maravilloso iba a pasar. Yo no sabía qué. Todavía mi incredulidad, todavía esa falta de conocer a Dios y de amarlo no me permitía percibir cuál era el milagro que le iba a hacer. Y déjame seguirte compartiendo, antes de seguir con mi historia, lo que podemos ver en la Biblia que Él hizo por su pueblo, en Éxodo 5:22 y 6:1. Moisés se volvió al Señor y le dijo: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no haces nada para librarlo. El Señor le respondió: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlo de su país. Y justo aquí debemos reflexionar y parar para ver cómo es que
Dios procede ante estas situaciones. Resulta que cuando Dios nos está liberando, no es solo un evento, da inicio con un evento, pero en realidad es un proceso que va a llevar su tiempo. Es un proceso que va a llevar su tiempo porque el enemigo no nos va a dejar tan fácilmente. Él va a insistir en atraparte. En mi caso era en mi adicción. Y aún a pesar, después de haber salido aquel día, yo constantemente tenía que seguir batallando con este asunto. Y así como Moisés dudó de su fe, Dios le contestó con firmeza y le dijo: verás lo que voy a hacer por ti. Así Dios lo dice en nuestro proceso: verás lo que voy a hacer por ti. Él es el que nos va a dar la victoria, en Él es que somos victoriosos. Quisiera contarte más detalles de cómo fue este éxodo del pueblo de Dios de las tierras de Egipto. Resulta que Dios tenía un plan detallado para la liberación de su pueblo. Tenía definidas ya 9 plagas con las cuales iba a atacar al faraón: la plaga de sangre, la plaga de las ranas, de los mosquitos, de los tábanos, de granizo, de langostas. Era todo un plan detallado que Dios había planificado durante 430 años que su pueblo había sido esclavo. Veamos cómo dice su palabra. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Éxodo 12:40 al 42. Así, con este plan de Dios, su pueblo fue liberado de Egipto. Sin embargo, tan pronto salieron, encontraron nuevos problemas. Y es aquí justamente donde nosotros debemos mantenernos firmes. Puede ser que Dios ya nos rescató de alguna situación, pero eso no significa que no va a haber más pruebas, que no va a haber más problemas. Es ahí justamente donde nosotros tenemos que mantenernos fieles y firmes a su palabra. Ellos, por un lado, llegó el punto en que estaban frente al mar y atrás venía su enemigo, los egipcios. En esa situación, quiero pedirte que puedas imaginarte, ¿qué harías tú? ¿No dudarías del Señor? Decir: Señor, me sacaste y ahora o el mar, o morir en el mar, o morir en manos de ellos. Sería muy fácil volver a dudar. Sería muy fácil decir si de verdad Dios está en control de las cosas. Y Él lo demostró. Estaba por venir lo que Él iba a realizar con su pueblo. Iban a ver las cosas tan maravillosas que solo este Dios de la Biblia, nuestro Dios, puede hacer por su pueblo. Déjame, para continuar con esta historia, seguirte contando de Éxodo 14, 13 al 16. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Podemos ver lo grandioso de nuestro Dios. Su pueblo pensaba que su muerte era inminente. Sin embargo, Dios nunca dejó de estar en control. Dios, en todas nuestras adversidades, siempre está en control de lo que estamos viviendo. Así Dios hará justamente esto en nuestra vida. Probablemente hoy tú estés pensando:
en el fondo de tu corazón y tengas miedo, tengas incertidumbre, tengas ansiedad, o tal vez estés paralizado del pánico, de que no observes ninguna salida. Lo único que te puedo decir en este día es que observes y guardes silencio para que puedas ver lo grandioso que es nuestro Dios y los milagros que hará en tu vida. Dios no llevó a su pueblo hasta ahí para verlo morir. Dios estaba por revelarles cuál grandioso era su misericordia y su amor por su pueblo. Que Él no iba a despreciar sus oraciones y su sufrimiento. Que Él iba a descender, como lo dijo en su palabra, para liberarlos y para sacarlos de ahí. Y justo aquí hay dos acciones más que debemos hacer para poder establecer una relación personal con Dios, que es no tener miedo y mantenernos firmes en Él. De nuevo podemos ver un Dios compasivo y personal, que nos demuestra su amor y su misericordia y que está interesado por nosotros. Dios se interesa por su pueblo. Volviendo a mi historia de esa noche cuando yo estaba sentado ahí, cuando yo estaba luchando por ser liberado de esta adicción, déjame que te diga, yo también tenía mucho miedo. Yo también dudaba, al igual que el pueblo de Israel, si de verdad, después de tantos años, justo esa noche presenciaría cómo Él me iba a liberar de mi adicción. Yo pensaba que mi vida estaba ya definida. Moriría siendo alcohólico o producto de un accidente de mi alcoholismo. Había ya varios eventos en los que yo me había salvado y no entendía por qué. Alguna vez tuve un carro que era un Beetle, era muy rápido, y un 30 de diciembre yo me accidenté en este automóvil, que recién minutos antes, horas antes de haberme accidentado, yo recién había llenado el tanque de gasolina. Y en una avenida muy conocida de México, yo me volqué. Venía en estado de ebriedad y me volqué. No traía el cinturón puesto. Patiné en el auto, ha de haber sido cerca de 1 kilómetro con el carro de cabeza. Y yo en ese momento estaba consciente y escuchaba cómo los metales iban raspando y sacando. Yo en ese momento pensé que mi vida se había acabado. Mi niña tenía 2 años y mi niño 1 año. Y yo decía, ¿cómo es posible tanta desconsideración? ¿Cómo es posible? Este carro va a explotar. Empezaba a sospechar que alguien podía rescatarme, porque en esos segundos, minutos que duró este accidente, yo clamaba a Dios. Pude ver en varios segundos recorrer mi vida. Pude percibir imágenes de personas que yo había querido, que ya habían fallecido. Y salí de ese accidente sin perder una sola uña. Nadie daba crédito de lo que podían ver en ese automóvil cuando lo veían. Fue cuando yo empecé a creer que Dios tenía un plan. Algo decía que Dios tenía un plan para mí. Y esto es justa la tercera manera en la que Dios se interesa por nosotros. Que Dios tiene un interés particular por acercarse a ti. De otra manera no podríamos entender por qué es que todas nuestras oraciones, todas, la mía, la tuya, la de ellos, la de quien tú me digas, Dios las escucha. Dios está en control de toda nuestra vida. Él lo muestra en su palabra y nosotros sabemos de esto, que nuestro Señor Jesucristo, al venir a la tierra, da testimonio del amor y del interés que Dios tiene por nosotros. Al mandar a su único Hijo a morir por ti, por mí, en esa cruz para liberarnos de nuestros pecados. Y sufrió una muerte que fue una muerte humillante,
que fue una muerte de cruz, Él da testimonio de este amor, de este interés que tiene Dios por nosotros. Mira lo que dice su palabra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos 8, 28, 31, 32. Y Santiago 1, 16, 17 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre. Y es aquí donde Dios me hablaba al escribir esto, que esta era la sexta acción que nosotros tenemos que establecer para desarrollar una relación personal con Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si logramos ver estas 6 acciones que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida para poder establecer esta relación personal con Dios, podremos ver que Él irá con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, que Él estará con nosotros en todo momento, que Él estará en control de nuestra vida. Debemos de desarrollar esta relación tomando en cuenta estas enseñanzas del día de hoy, que será obediencia, orar a Dios, tener fe, no temer, mantenerse firmes en Él y amar a Dios sobre todas las cosas. Quisiera comentarte, para finalizar, cómo fue que nosotros llegamos aquí a esta iglesia. Nosotros tenemos escasamente un año aquí en San Antonio y recuerdo muy bien esa tarde en la que nosotros venimos aquí. No sabíamos de la existencia de la iglesia y en esa tarde dimos la vuelta a todo el edificio. Buscábamos un lugar por donde entrar, nos acercábamos a las puertas intentando ver si podía alguien abrirnos o alguien pudiera atendernos. Finalmente alguien de vigilancia se acercó y nos dio información de los servicios que aquí se daban. Hoy puedo percibir, mira si Dios no es bueno, los planes que Él tenía, ¿verdad? Yo nunca imaginé que a un año de estar aquí, hoy Él me permitiría compartir aquí su palabra y poder ser un instrumento de su voluntad. Hoy Dios está bendiciendo esta obra hispana. Hoy Dios quiere alcanzar a su pueblo, lo quiere sanar, lo quiere liberar de todas esas cosas con las que hemos batallado. Hoy hay varios ministerios que Dios ha puesto en el corazón de Pat y que Pat se ha dejado guiar, y es ese ministerio de Celebremos la Recuperación, ese ministerio de matrimonios, ese ministerio de mujeres que están ahí. ¿Y sabes? Porque Dios no quiere dejar ni un frente descubierto. Quiere que para todas las necesidades, para todas las personas, puedas encontrar alivio en Él, en su palabra, porque nosotros no somos más que un instrumento de su voluntad. Déjame decirte, por último, que hoy, cuando me tocó hablar de este Dios personal, yo aquí he experimentado lo más grande que me ha sucedido en mi vida. Yo, a pesar de todo esto que te he contado de mi vida, de mi adicción, yo siempre que oraba a Dios, decía, yo creo que todavía Dios no me ha perdonado porque no logro percibirlo, no logro escucharlo como he escuchado a varios. Cuando yo me convertí, escuchaba a varios hermanos que decían, es que yo hablo con Él, es que el Señor me está diciendo, es que me dijo, es que yo decía, wow, ¿qué se requerirá para poder hacer eso? Yo, no sabes durante cuántos años lo busqué, cuántas puertas toqué, a cuántas gentes me acerqué buscándolo, porque sabes, mi vida no fue fácil, pero ahora en Él yo te puedo decir con alegría que hoy sí aquí, en medio de ustedes, tengo una relación personal con Dios, que hoy yo sí le puedo hablar y Él me contesta,
Ahora sé cómo es su voz. Ahora mi corazón entiende. Y hoy me siento tan contento porque, ¿sabes? Regresé a casa de mi padre, de donde nunca me debí haber ido. Porque lejos de él solo encontré sufrimiento, dolor, adicción. Pero hoy él ha sido misericordioso conmigo porque me ha alcanzado para él perfeccionarse en mí, para perfeccionarse en mi familia. Porque déjame decirte que también a la familia que tú ves aquí, estuve a punto de nada de perderlos. Muchos daños causé, pero Dios sabe que esos daños que yo causé no los voy a reparar yo. Yo solo puedo pedir perdón, pero el único que los puede reparar es Él. En Él encontramos estas cosas que son milagrosas.